constatado que la constelación es más espiritual y más profunda de lo que uno cree, porque no solo toca el alma de la familia, sino que los fallecidos lo pueden utilizar como campo de mediumnidad, o sea, donde ellos están no hay línea de tiempo, ¿sí? Ahora un místico ya va a decir, no, pero está el alma y está el espíritu, entonces hay más capas del inconsciente, está el alma propia con su propia historia, está el alma de la familia, donde se vienen repitiendo cosas como fractales, ¿no? Yo digo que es como un gran río. Y estuve muchos años, te diría que hace unos 10 años atrás tuve mi primer viaje astral. Este, al principio involuntario, te diría, como que de golpe sucede. Después me empecé a dar cuenta que no sucedía cualquier día. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al Elevador Cósmico. Hoy tengo el gusto de tener conmigo a Betty Slipek. Ella es consteladora, es terapeuta gestal y astróloga. Betty, bienvenida al Elevador Cósmico. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Un placer. No, hombre, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar a platicar un poquito, Betty. Ya estuve viendo ahí la información que me compartiste. Y tú mencionas en una de estas partes que en el proceso de sanación pues consta de diferentes fases o diferentes partes. Comentábamos hace unos momentos que hay personas que al momento de querer sanar, si traen una dolencia física, se enfocan solamente en el plano físico. Hay otros que se enfocan a la parte emocional, pero realmente hay otros planos, al menos por lo que he visto con mis diferentes invitados y lo que he platicado con otras personas, hay muchos planos. ¿Ok? No sé si nos podrías platicar un poquito acerca de esto y antes platicarnos un poquito de tu trayectoria, Betty. Bueno, sí, hace un ratito te contaba que estuve como 15 años en una escuela de origen sufi del Cuarto Camino, donde ahí se trabaja sobre el equilibrio de los tres centros. Y en esa escuela, una de las cosas que aprendí es que el centro mental inferior tiene una frecuencia mucho más baja que el cuerpo físico, ¿sí? Primero está la mente, después el cuerpo y después el alma, son frecuencias diferentes. Por eso, un constelador trabaja con el cuerpo como caja de resonancia del alma, ¿sí? El cuerpo tiene una sensibilidad mucho más grande, una inteligencia también. Por eso Ujú. podemos andar en bicicleta y pensar en otra cosa. No estamos pensando lo que digerimos, ¿no? El Así es. cuerpo tiene su propia velocidad. Yo soy también profesora de instrumento de música, entonces cuando uno mueve los dedos y ya se memoriza, el cuerpo ya lo incorporó, ya lo sabe, y si yo meto el pensamiento, estoy bloqueando y automáticamente me trabo. ¿Mm? Ujú. Entonces, esto, un constelador, ahora que están tan de moda las constelaciones, bueno, trabajamos de esa manera. Entonces, decimos que la forma natural del cuerpo es la salud. Y cuando el cuerpo trae un síntoma, que le llamamos enfermedad a veces, yo prefiero llamarle síntoma porque es una señal, Ujú. entonces podemos utilizar esa misma dolencia o molestia para meternos más dentro y ver cuál es el mensaje del alma ahí, ¿no es cierto? Sí, Y hay distintas maneras de constelarlo. Mm. perdón que te interrumpa, las constelaciones familiares, como bien comentas, pues han ido agarrando popularidad desde hace algunos años. Pero ¿cómo es que funcionan? Yo hace muchos años tuve la oportunidad de participar precisamente en una constelación familiar, no constelando, sino estaba como apoyo, no sé cómo les dicen a estas personas que... Participando, Ah, claro, como ajá. participante. Era un participante y recuerdo que una chica me escoge para pues representar una parte de su vida y yo empecé a tener muchas sensaciones, o sea, yo como participante, sensaciones en mi cuerpo bien extrañas. Sentía la necesidad de pegarme con ella, sentía la necesidad de encogerme, de jalarle. Me acuerdo que le empecé a jalar la ropa constantemente, pero eran sensaciones que surgían solas. Ya después me Ujú. explicaron qué personaje estaba representando, que ahorita te lo platico más adelante, pero ¿por qué sucede esto? O sea, ¿qué es lo que sucede energéticamente, mentalmente, para que un participante pues, reaccione como alguien que no conoce? Sí, es sorprendente. Yo hago también constelación individual, ¿no? Sobre la propia carta natal, pero en la constelación grupal es aún más asombroso, porque la persona no te conoce y entras a representar a alguien, ¿no? Se trabaja con representantes. Incluso se puede representar un síntoma. Yo puedo poner, si una persona viene con su síntoma, yo pongo un representante para ella y un representante para el síntoma. Y los dejo que se muevan, que vayan sintiendo. Siempre antes de constelar se hace un centramiento. El centramiento lo que hace es
de alguna manera corrernos de lo que llamamos la mente inferior, la que viene con el estrés, la que tuvo que estacionar el coche antes de entrar. Bueno, se hace un centramiento para que la mente esté lo más apaciguada posible. Desde mi cosmovisión, la mente le fue dada al hombre para que sea el traductor del alma, y nuestra civilización la utiliza al revés, la utiliza como centro de gravedad. Entonces, la mente en realidad sería un traductor más, así como el cuerpo. Una Y el cuerpo, al herramienta. tener una velocidad vibratoria más cerca al alma, va a captar automáticamente. Por ejemplo, en una constelación astrológica individual, la persona se para, se posiciona arriba de algún planeta de su carta. Yo digo que cuanto menos astrología saben, mejor funciona, porque si no activan Sí. la mente, si no dicen, ay, me paré arriba de Saturno y empiezan a pensar. Entonces la mente racional tiene que estar apagada, la persona se para arriba de un planeta y el cuerpo empieza a tener sensaciones, a veces empiezan a agachar o a sentir un peso, o de golpe empieza un dolor. A ver si Entonces, entiendo, Betty, perdón que te interrumpa, o sea, ¿tienes sí, una carta natal grandotota o tienes la representación de los planetas solamente o cómo funciona? Yo nunca había escuchado esto, tengo muchos años practicando la astrología, pero ajá. no en relación así con la constelación familiar o la constelación individual. Sí, hay varias formas de constelación individual y de las que aprendí en la formación de constelaciones familiares yo no utilizo ninguna. Utilizo, como soy astróloga hace muchos más años, entonces directamente lo que hago es una lectura de carta astral, donde estamos un par de horas compartiendo, y en general la lectura de carta astral es muy mental. Entonces yo Sí. trato de cerrar de otra manera. Cerramos la lectura, la charla, y dibujo en el piso con tarjetas, con plantillas le llamamos, la carta de la persona. La persona se para en el medio de la carta siempre es el lugar más potenciador porque es el espacio-tiempo sagrado del nacimiento. Hacemos un centramiento, lo mismo, para que apague la cabeza, para que vaya al cuerpo. Primero voy mucho a las sensaciones y le digo que abra los ojos, que empiece a caminar lentamente y que se pare arriba de cualquier tarjeta, porque tampoco saben si es un signo, un planeta, a veces no lo saben. Ujú. Y bueno, en mi experiencia, cuando hago constelación astrológica, se abren otros planos, que tal vez en la constelación familiar no. Y está bien que así sea. En una constelación familiar se abre lo que yo llamo la corriente, que es como un gran río, la corriente del amor del árbol de la familia, el alma de la familia. Eso es una constelación familiar clásica, soy de la escuela de Bert Hellinger y trabajo una vez por mes, hacemos constelaciones. Y después en lo mío, en mi ámbito, hago lectura de carta con constelación individual. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que a veces se abren diferentes planos. Por ejemplo, si la persona viene muy cargada con algo, si tuvo un problema recientemente, necesita desahogar, entonces no le voy a abrir constelación. Entonces, vamos a imaginar que se para arriba de uno de los planetas y se acuerda de lo mal que la trató su pareja ayer. Entonces, viene, cuando emerge algo reciente, no se abre constelación, trabajo más desde la Gestalt. Trabajo con elementos, con cambios de roles. Después, Perdón, también pueden. la terapia gestáltica, si no me equivoco, está muy enfocada a la responsabilidad en uno mismo, ¿no? Y reconocernos a uno mismos y como decías ahorita, esos roles, ¿no? Ver, pues, qué papel estamos jugando, qué papel juegan los demás, pero desde la responsabilidad de uno mismo, ¿no? O cómo funciona. Sí, yo creo que cualquier terapia te apunta a ese lugar. Lo que pasa es que la Gestalt es muy física, trabaja mucho con el cuerpo. Yo también soy muy física, muy corporal. Ujú. Entonces, lo que hace de alguna manera es conectar, o sea, hay como técnicas que te conectan cuerpo, mente, alma. Lo que a mí me parece a veces en una terapia convencional, cuando hay gente que tiene años de terapia convencional, no salen a veces del plano mental y a mí me cuesta mucho abrir el campo de la persona. Entonces, en una terapia gestáltica, el campo se abre de otra manera. A veces se revive una situación traumática, así sea una situación de hace muchos años, siempre se lo trae al aquí y ahora. ¿Qué siento hoy con esto? ¿Qué me pasa? Se trabaja con frases, yo le llamo frases palanca, que Ujú. lo que hacen es provocar que si la persona no termina de conectar con su emoción, de golpe conecta y se afloja y se va la atención. Eso es lo más gestáltico, ¿sí? Pero en la constelación astrológica a veces también se abre el campo del alma de la familia. Vamos a imaginar de que la persona se camina por su carta astral y se para arriba de la luna y se acuerda de que
se llevó toda la vida mal con su mamá. Entonces yo voy leyendo, ¿no? Y en general la persona me trae síntomas. Me dice, no sé por qué, pero me paro mucho del lado izquierdo, estoy como inclinándome. El lado derecho estoy apretando el puño. Empiezo a sentir un peso acá. La persona enseguida registra. Cuando la persona es muy clarividente, le cuesta más. Es muy loco, porque enseguida empiezan a visualizar y Sí. yo en realidad les trato de que vayan al cuerpo primero, para que no se desarraiguen, ¿no? Ujú. Entonces, cuando la persona te dice esos síntomas, y si yo veo encima que está parada en la luna, que suele ser el lado materno, entonces abro constelación por ahí y ahí trabajamos con la mirada remota. La visión remota, yo he comprobado en estos años de hacer esto, que son experimentos en realidad, porque yo lo Sí, voy ideando o creando o canalizando, como le quieras llamar, dentro de mi escuela de astrología vivencial y después empiezo con los pacientes. Y funciona muy lindo. Y lo que he comprobado es que todos vemos. Todas las personas que vienen ven hasta el que no cree. sí. Entonces le digo, cerrá los ojos, podés ver a tu mamá. Me dice, sí, pero no sé por qué la veo chiquita. Entonces ahí ya me da una pauta de que él está más grande que su madre, o sea que ya hay una inversión de roles. Me mira, pero me mira duro, me dice. Entonces yo le pregunto varias cosas de lo que ve y cuando hay una dolencia, un síntoma físico, trabajo con elementos. Le doy un elemento bastante pesado, uno de los ajus que tengo en mi domo, y le digo que pase toda su dolencia y toda su síntoma al almohadón. Empezamos a trabajar con frases sagradas, como por ejemplo, mamá, yo solo soy tu hija. Tú eres la grande, yo soy la pequeña. Diferentes posturas, incluso bajar el mentón, hacen que cuando uno se ubica en el lugar de hijo realmente ya no tenga sentido que esté llevando este peso que es del linaje materno. Entonces trabajamos con varias frases sagradas hasta que le puedo dar el almohadón. Entonces es muy físico, se lo dejo un buen rato así pesa, porque cuando pesa cobra más fuerza toda la constelación. Claro. Y también en la mirada remota hacemos muchas veces, les digo que visualicen a los abuelos, aunque no los hayan conocido, bisabuelos y a veces más atrás. Y le digo, si el peso que estás sosteniendo tiene que ver con algún ancestro, te vas a dar cuenta. Y funciona. El ancestro se hace más grande, más nítido, o señala, o le muestra algo en el piso, o quiere venir a tomar el almohadón. Y después, en el momento no, pero más adelante, cuando averiguan, resulta que tenía que ver con ese ancestro. Muy bien. Y funciona, y todos ven, estamos usando el tercer ojo, y Entonces funciona muy bien. realmente estás combinando pues todas tus técnicas que conoces, o sea, la astrología, las constelaciones, la visión remota. La visión remota, hay diferentes técnicas de visión remota y en algunas hay una preparación pues de meditación, de respiración, visualización antes de empezar pues a tratar de ver. Hay otras técnicas, por ejemplo, que es una que se conoce como hipnosis introspectiva, en donde pues también después de un Ujú. proceso de relajación, pues la persona tiene una capacidad de ver muy, muy fuerte. En tu caso también pasas por todo un proceso de preparación o simplemente la persona al empezar en este proceso de constelar empieza a activar esas capacidades que todos tenemos o cómo funciona. Viene gente de todos los estilos, gente que está en los caminos espirituales, gente que no, que le han regalado la carta y no sabe lo que es. Todos ven, Ujú. es impresionante. Se asombran cuando yo estoy viendo lo mismo, porque la verdad es que aprendí a sintonizar con la persona que está dentro del campo y hasta Sí. tengo el mismo síntoma físico. Pero la preparación, yo no he hecho ninguno de estos cursos de hipnosis ni nada, ni de visión remota, esto fue saliendo, Ujú, saliendo. ujú. Te podría contar cantidad de experiencias que fuimos creando de esta manera. La preparación se va haciendo durante la lectura. Yo cuando hago una lectura hago una entrevista previa de media hora online y ahí voy entendiendo algunas cosas de los mecanismos psicológicos de la persona, conocerla un poco más. Después estudio la carta y después nos encontramos, en el mejor de los casos, personalmente. Este, mm, Cuando nos encontramos estamos más de 2 horas charlando sobre la carta. Tengo como una forma muy particular que yo le llamo la flor mística de entender el destino dentro de una carta. Y yo digo que hay varios niveles. Vos hace un rato hablabas de los niveles de sanación. Sí, Hay ajá. varios niveles. En uno de los niveles es el nivel de la personalidad. Yo le llamo también nivel de identificación. En ese nivel trabaja la psicología convencional. ¿Eh? Pero después tenemos un nivel álmico. Y el nivel álmico, cuando la persona ya está en un despertar álmico, la misma lectura entra en otra frecuencia.
Entonces yo tal vez no me doy cuenta, pero empiezo a decir una palabra que no dije nunca y que la persona abre los ojos, como diciendo, mi papá me decía eso. Y Sí, yo no sé de dónde saqué la palabra, a veces no sé ni qué significa. Entonces empieza toda una sincronía, ¿no? Y a veces también ahí se empiezan yo digo que se empieza a ablandar el campo de la persona, empiezo a sincronizar y a veces también se abren registros, o sea, el registro está ahí, es eso el registro, pero a veces también se abren vidas pasadas o vidas paralelas, como le llamo yo. sí, ujú. Entonces, depende de la conciencia de la persona, de cómo sintoniza conmigo el plano que se va a abrir, ¿no? Si viene, como me tocó en una época, venían los muchachos y muchachas a hacerse la orientación vocacional, yo abro la carta desde el lado más psicológico, de las capacidades, no abrimos todo. Sí, sí. Pero es lo menos, la gente está muy en una búsqueda. Ujú, ujú. Un poco lo que me gusta sí, Sí, no, dime perdón. Ujú. de esta manera lo que hace es que cuando uno se lee la carta natal pasa que es tanta información y se va como con la cabeza muy llena y no siempre, el astrólogo tiene mucha información y no siempre dar toda la información tiene sentido ni le estás ayudando. Yo estuve 20 años sin leer cartas, empecé después de la pandemia Sí. porque, bueno, todos lo empezaron a pedir, acá se puso también muy de moda. Y mi desafío fue que la persona se vaya habiendo podido mover algo dentro de su campo con una técnica sencilla que puede aplicar en su propia casa. Sí, que al final la astrología Ujú. creo que es para eso, es para cambiar el chip mental y que la persona tenga un cambio afuera, porque precisamente ayer tuve la oportunidad de participar en un podcast, no mío, externo, que me invitaron. Y hablábamos de eso, cuando la sanación viene cuando la persona hace ese cambio de chip, cuando hace pues sí, ese clic en su cabeza. Y muchas veces la astrología, pues sí, te da mucha información, pero si no haces el clic, pues nada más te llevó más saturado, ¿verdad? Entonces Ujú. hay que aprender a traducir eso. Ujú. Y cantidad de gente que me dice, ya me hice la carta natal 2 o 3 veces, no me acuerdo nada. Sí. Eso quiere decir que entró en el hemisferio izquierdo del cerebro, no va a entrar, entonces yo también tengo mucha más información para darle, Ujú, no tiene tal vez sentido. Entonces, igualmente la leo porque es lo que piden, pero después apagamos la cabeza. Se toman 5 minutos, yo mientras armo la carta en el piso, trabajo con sonidos, la persona hace todo un centramiento y ya el campo se estuvo ablandando en la lectura, ¿sí? Y ujú, después una ujú. vez que entra a constelar sobre su propia carta, ya está bien conectado. El cuerpo solo lo lleva, por ejemplo, hemos tenido situaciones muy curiosas en esto, que si querés te cuento alguna. Sí, La claro, gente empieza, adelante. y yo Ujú. les aprendo sobre la marcha, porque no es que yo hice el curso para hacerlo, esto lo estamos creando. Muchas veces la persona siente se va para atrás, es como si alguien la empujara o la jalara de atrás. Eso yo he comprendido después de mucho verlo, que es un ancestro que quiere decir algo. Entonces le hago cerrar los ojos y le digo que diga en voz alta, te veo, te escucho. Cuando dice eso, el cuerpo se pone recto, derecho. Y a partir de ahí empezamos a abrir y empezamos a trabajar. Han pasado muchas cosas curiosas, entre ellas han aparecido mascotas que habían fallecido, me pasa de ver, ¿no? Y en uno de estos Ujú. casos que es muy emocionante, eh, yo veía un collar de perro rojo y no me animaba a preguntarle porque ya estaba constelando. Al ratito le pregunto, ¿tenías un perro mediano cuando eras chica? No, me dice. Bueno, no le di bolilla, en general me dejo llevar por lo que la persona ve, para no confundirlo. Claro. Pero al rato me mira y me dice, ¿cómo es el perro? Y se lo describo. Y el perrito estaba muy firme mirándola a ella fielmente con un collarcito rojo, un perro mediano. Se largo a llorar, me muestra así el brazo y me dice, tengo el tatuaje acá. Se llama Fidel. Es un perro que adopté, que me acompañó muchos años y que murió cuando yo no estaba. Y lloraba la chica. Fue emocionante porque me mostró después las fotos y los videos de Fidel y yo quedé enamorada de Ujú. Fidel. Y Fidel, una de las cosas extrañas que me pasó en este caso es que me dijo un mensaje para ella y me dijo un mensaje en palabras, lo cual es muy loco. Me Sí, dijo, porque es un perro y no habla. pero parece que sí, Sí, y le dijo a ajá. ella, te espero hasta que cruces. Fue muy emocionante, muy emocionante. En otras oportunidades también han aparecido otros perritos, pero no me han hablado, pero sí Una, aparecían, los podía describir. una pregunta aquí que me surgió ahorita. ¿Realmente llega en este caso el perrito que ya falleció, o es una proyección energética de la persona que está constelando? ¿Cómo lo ves?
Te va a asombrar lo que te diga. No, no veo la diferencia. Ujú. Sí, al final Te voy a contar está generando cómo, un impacto, claro. Ujú. te voy ni la realidad que vemos es tan real. Ujú. Y te puedo contar algunas cosas que he tenido dudas a lo largo de estos años. Sí. Hace 20 años atrás yo había empezado a ver, cuando hacía una carta, que la estudiaba mucho tiempo, porque era como una carta cada tanto que hacía, y empezaba a tener imágenes. Entonces me centraba, por ejemplo, en una luna Marte en Aries y yo veía, me acuerdo justo de este caso, un señor, de golpe veo una imagen arquetípica de un señor arriba de una tarima, dirigiendo a la gente. Y se lo transmito a esta persona pensando que yo había visto un arquetipo, como diciendo, vi un arquetipo, se lo transmito. Abre los ojos así y me dice, vengo de una vidente, me dijo que yo fui eso, que yo era un judío que dirigía a la gente arriba de una tarima con un traje negro, lo describió igual. Ujú. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a preguntar, ¿qué es lo que estoy viendo? Y la Sí. respuesta, porque tú pregunto arriba, la respuesta es lo mismo. Es lo Sí. mismo. Si la persona no cree en vidas pasadas, trabajarlo como un arquetipo le va a hacer bien. Tiene capacidad de liderazgo, lo tiene trabajado, está al lado de la luna, ¿no? Es el pasado. Ujú. Si la persona está abierta, bueno, ahora ya directamente me doy cuenta que veo esas, lo que llamamos vidas pasadas, que tampoco sabemos si son reales o no. Podemos llamar vidas arquetípicas que nos vibran en algún lugar del campo. Y en general la persona se emociona cuando se lo transmito. Y yo siempre les digo que no se lo tomen al pie de la letra, que lo tomen si les sirve y si no, no. Pero hemos trabajado cosas lindas con esto, cuando se abre ese campo. Yo recuerdo en la experiencia que tuve como participante, ya una vez que yo entro al círculo de, no sé cómo le llamen, ¿verdad? Digo, nunca he estudiado constelaciones, pero bueno, entro al El campo, círculo, le llamamos el el campo. campo. Cuando entro al campo, empiezan todas estas sensaciones y a mí me da por encogerme en el suelo, en una pues de las participaciones que hice. Y me dicen que yo estaba representando a un niño que había fallecido. Y Ujú. eran sensaciones muy, muy, muy extrañas para mí, cosas que nunca había sentido. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede interactuar? Pues hay gente, mucha gente que ha tenido experiencias de pérdida. ¿Cómo las constelaciones podrían ayudar a estas personas para sanar cosas que quedaron abiertas del pasado? Bueno, yo he comprobado con todo esto, como te conté en la entrevista previa, me falleció mi hijo mayor hace 6 años y con esto, por mi interés nomás de estar con él y de saber cómo estaba, yo siempre Sí. creí nací creyendo en la vida después de la muerte. Este, Estuve fácil 4 años escuchándolo y él me pasó mucha información. Este, También se ha aparecido en las constelaciones cuando en realidad yo no lo dejaba, porque digo, si te apareces en las constelaciones yo no puedo constelar, pero también Sí. sucedió. Yo he constatado que la constelación es más espiritual y más profunda de lo que uno cree, porque no solo toca el alma de la familia, sino que los fallecidos lo pueden utilizar como campo de mediumnidad, o sea, donde ellos están no hay línea de tiempo, ellos están energéticamente todo el tiempo y si uno afina con su energía en una constelación con las frases sagradas, diciéndole a la abuela, por ejemplo, te tomo con todas tus historias, Sí. entonces la abuela cuando siente el amor de su nieto, es como si viniera. Entonces, en realidad estamos abriendo un canal, por lo cual es mucho más delicado también de lo que se cree. No sé si todos los consteladores se dan cuenta de esto. Estamos trabajando con los fallecidos porque estamos trabajando en plano álmico, estamos tratando nosotros de ascender de frecuencia, ¿sí? Porque si no, para ellos sería muy difícil bajar tanto la frecuencia. Entonces, Ujú. nosotros hacemos todo ese centramiento, ese campo, ese respeto donde se trabaja. Y cuanto he comprobado que cuanto más amorosidad hay en la pregunta que tengo, es diferente entrar a indagar, a ver qué secreto tenía mi abuelo que no quiso decir. Es diferente a indagar desde la cabeza que si uno entra amorosamente a mirar un proceso. Entonces, cuando uno entra amorosamente, los ancestros que han ocultado secretos o que han hecho cosas malas, entre comillas, se aflojan y le damos la posibilidad de que digan una palabra que en vida física, no pudieron decir. Ujú.
Entonces, en realidad es casi una mediumnidad. Sí. ¿Eh? Así que para los consteladores les digo, estén atentos porque tal vez tengan que aprender un poco más de mediumnidad. Es delicado. Ahorita que comentas que es delicado, ¿consideras que hay algún riesgo en este tipo de prácticas, técnicas? Obviamente si lo hace alguna persona que no conoce, porque una realidad es que cuando algo se populariza, pues todos quieren hacerlo. Algunos con más preparación, otros con menos preparación. ¿Podría haber un riesgo o simplemente el canal medium no se daría en caso de que la persona no esté preparada? Me ha pasado en constelaciones que el campo mismo está endurecido, no se mueve. Justo entra a constelar gente que la trajeron así como de prepo y que no creía. Entonces dijo, no siento nada y todo queda duro. Yo lo tomo todo como emergente. Ujú, ¿En qué casos puede hacer daño? Y esto es importante también para los consteladores y los que van a constelar. Cuando la persona tiene un trauma reciente, no hay necesidad, incluso no hace bien abrir más el campo todavía. Y un tema de muerte, por ejemplo, de un ser querido, puede durar de 2 años a 5 años el duelo, mucho tiempo. O sea, no tiene que ver con el tiempo lineal, esa es la verdad. sí, sí. Entonces, si una persona perdió a alguien hace poco, está bueno que se lo diga al constelador, porque no es bueno abrir constelación. En el momento yo no tengo que entender por qué se murió. Yo lo que tengo es que hacer el duelo. Y para hacer el duelo necesito acompañamiento terapéutico. Entonces yo digo siempre trabajar en las tres líneas, ¿no? Ujú, Este, mm, Después otras veces me ha pasado que me han dicho si le abro constelación porque su mamá no la comprende y bla, bla, bla. Y lo primero que le dije es, ¿haces terapia o no haces terapia? Porque una persona de mi edad que esté preocupada porque la mamá no la comprende, a mí me parece que le falta terapia. Entonces le abrimos constelación, pero en un momento se mostró inamovible porque faltaba trabajar en otro campo todavía. ¿Cuándo funciona una constelación? Por ejemplo, cuando estoy hace 10 años haciendo terapia y sigo con el mismo problema. Por ejemplo, el dinero se me escapa de las manos y lo ujú. trabajé en terapia muchos años y sigue igual. Ahí está bueno ir a hacer una constelación. Cuando tuve un problema, por ejemplo, un mal divorcio, pero no en el momento ni un año después, 10 años después, yo quiero entender por qué me casé con esa persona y por qué el divorcio fue tan malo. Ahí puedo ir a constelar. Entonces, la ¿Influye, constelación es, sí, influye que la persona realmente quiera constelar? Porque en la actualidad, con tantas técnicas que hay, a mí me ha pasado que de repente me llega gente que llega porque la trajeron, güey, y es de que no, ve, te va a ayudar. Y hay gente que viene muy, muy cerrada, muy bloqueada. Funcionaría como quiera, aunque una persona, digo, ahorita nos hablabas de que a veces el campo está cerrado, no fluye. Pero puede ayudar a una persona que esté cerrada o ya dependería del me caso, ha porque hay niveles de pasado. conciencia también. Ujú, Lo tomo como emergente. Me ha pasado, por ejemplo, de tener que colocar al papá de una persona y viene una persona que era obvio que la traían de prepo. Y ujú. la persona, como era el único varón, lo eligieron, y la persona todo el tiempo decía hasta riéndose, yo no siento nada, yo no siento nada. Yo lo tomé como emergente, yo seguí constelando y me di cuenta que sistémicamente el padre de mi consultante no sentía nada, estaba absolutamente cerrado, o sea, lo tomo como emergente. Ujú. Pero me ha pasado también con las cartas natales, ¿no? Yo considero la astrología vista de esta manera como un camino de autoconocimiento y a Sí. veces pasa que la mujer le regala la carta al novio y el novio viene porque no le queda otra. Entonces, eso también lo vi. Entonces, ahora siempre aviso, si van a hacer un regalo, que sea su búsqueda, porque si no, no es lindo ni para mí ni para el otro que está perdiendo tiempo, porque está todo el tiempo tratando de hacerme descreer en esas pavadas que yo hago, ¿no? Y Sí. el campo en la constelación no se va a abrir. Ujú. Sí, en la carta natal me ha pasado, la carta natal es como una especie de portal muchas veces para poder conectar con la persona y recibir información, aunque la persona no esté. De hecho, ayer platicábamos de eso, que a veces con ver una carta natal es como si se formara una historia en tu cabeza del terapeuta, que cuando llega el cliente o el consultante, se lo dices y es tal cual como surgió en tu cabeza. Pero si viene Ujú. la persona cerrada,
que también me ha pasado, que viene la persona cerrada y es como si no pudiera ni siquiera interpretar ni los símbolos, ya, o sea, ya ahora sí ni como leer un libro, ¿no? Sí, No fluye la información. no fluye. Y Ujú. también es lindo saber que cuando viene una persona, así sea un desafío, yo he tenido grandes desafíos, parece que estás preparado para hacerlo, ¿no? Que me puse Claro. nerviosa, que tenía que leerle la carta, por ejemplo, a una astróloga muy importante, 20 años o 30 más grande que yo, y dije, ¿qué le voy a decir? ¿No? Con una línea astrológica totalmente distinta. Le he leído la carta a psicoanalistas, gente que no cree, pero que han venido porque querían saber realmente que estaban con una pregunta. Ujú. Y yo, bueno, ya estos últimos años me siento muy guiada en eso. Digo, el que viene es porque estoy lista para algo nuevo, diferente, igualmente relajada, trabajo como de canal. Y en la carta en sí yo trabajo con algo que ahora le llamo la flor mística. Yo mientras le leo la carta a la persona voy armando como pétalos desde el centro hacia el sector de los planetas. Ujú. Y en cada pétalo que armo, yo charlo con la persona y si la persona se identifica con esa energía, le armamos un arquetipo. Hoy, por ejemplo, hablábamos del arquetipo de Robin Hood, era Marte en Acuario y decíamos, parece el arquetipo de Robin Hood. Entonces le poníamos en ese pétalo ese arquetipo. Y así vamos armando como una florcita. Empiezo por lo más fácil. Cuando empiezo ya con los temas difíciles, este, me doy cuenta que la persona no se identifica con esa energía. Por ejemplo, solo ayer una carta que tenía Saturno-Plutón conjunto en las 7 y hablaba muy fuerte de su papá, ¿no? Y todo lo había repetido en las parejas. Entonces, esa energía, ahí yo no armo un pétalo y digo, el universo es perfecto porque en el universo no hay espacios vacíos. Entonces, si vos no ocupas conscientemente este lugar de Saturno-Plutón, el universo lo va a ocupar y va a traer esa energía. Es un Ujú. planeta reprimido en el inconsciente, como si lo tuviera acá atrás, y genera un magnetismo, el destino es Sí, sí. magnético. Voy a atraer personas y situaciones con esa energía hasta que yo vaya tratando o pudiendo incorporarla. Entonces la pregunta acá es cómo lo incorporo y ahí empieza el trabajo terapéutico. Yo le propongo lo siguiente, cada vez que una energía viene por fuera, le llamamos destino. Y cuando viene por destino, viene mucho más polarizada, entonces me va a hacer sufrir más. Entonces yo le propongo elevar un poco la energía, en este caso de Saturno-Plutón, y poderla ver desde un lugar elevado, integrador, diferente, y le pongo un arquetipo. En este caso pusimos una medium directamente, porque era todo en Escorpio. Dijimos, acá te pongo el arquetipo de la medium. No hace falta que seas hoy una medium, pero sabe que tenés la capacidad. Ujú, ujú. Cuanto más ocupo yo toda mi carta, o sea, toda mi flor mística, que esto nos lleva la vida entera, esto no es después de una lectura, yo he comprobado que nos armonizamos con el universo, porque ya proyectamos mucho menos nuestras polaridades afuera. Uno se potencia mucho más. Sí, y Bueno, esta es se saca la polaridad positiva o la polaridad favorable de los planetas. Como comentabas ahorita, claro, si no se integra, pues se va a activar la polaridad pues no tan favorable, que es la que nos va a hacer reconocernos a claro. nosotros mismos. Ahí está, eso mismo, Ujú. eso mismo. El destino como móvil, no como la astrología antigua, ¿no? Que hablaba de un destino escrito. Más en esta era de Condicionado. Acuario que sabemos que estamos nosotros creando nuestro destino. Sí. Ahora, en todo esto que has estado, que nos has estado compartiendo y todo esto que has aprendido a lo largo de, pues, de tu trayectoria, estaba viendo que también trabajas, bueno, esto se le podría hablar, el tema de las constelaciones, pues es activar portales personales, individuales, pero también lo haces a nivel planetario, a nivel de espacios armonizando, creo que me pusiste abriendo portales, ¿no? En espacios. Esto, ¿por Mm. qué lo haces? O sea, es como un llamado, decir, oye, como que necesito ir a abrir este portal o ¿por qué decides hacer esa actividad en un Esa espacio de tiempo? actividad nace Ujú. de la época que estábamos en pandemia, todos con el internet, que no podíamos salir. Este, lo primero que se nos ocurrió a varios es hacer constelaciones online. Entre ellas me invitaron, yo todavía no había terminado mi formación, me invitaron a hacer una constelación de la pandemia, donde se puso un representante para cada cosa.
Ujú. ¿no? Desde poner, no sé, el miedo de la humanidad, la especulación, todo. Y fue increíble y ahí me di cuenta que funcionaba. Entonces empezamos a hacer constelaciones más sistémicas en el sentido de que poníamos, por ejemplo, online cada planeta en el momento, como están hoy. Imaginamos que nos juntamos hoy y vienen 10 personas y yo cada uno le nombro un planeta y se paran en su casa, posicionan, se centran y después nos transmiten qué sienten. Entonces ahí de alguna manera se posicionaba lo que estaba pasando en la humanidad en ese momento. Eso fue una de las cosas que hicimos. Sí. Después cuando acá vivo en un parque nacional, pero el parque nacional lo habían cerrado con el tema del COVID, lo cual es rarísimo, porque nadie se va a contagiar COVID en un parque nacional, es todo bosque, Ujú. pero pasaron esas cosas incoherentes. Entonces, la gente estaba toda metida adentro y yo estaba justo teniendo que hacer un cambio laboral grande. Y como fui a la montaña toda mi vida, vengo de familia de andinistas, mi papá también, conozco cantidad de lugares, él me llevaba mucho a los lugares ancestrales sagrados donde hay pinturas rupestres, donde vivieron, y yo siempre desde chiquita me encantó todo eso, ¿no es cierto? Como que sentí algo diferente, como si esa cultura trajera una conciencia que nosotros no podíamos despertar. Sí. Bueno, acá como en tantos lados han sido masacrados los pueblos, este, me ha tocado mucho constelar la conquista, mucho, es muy interesante. Entonces, en ese desafío, en el 2020, en noviembre del 2020, la gente me estaba diciendo, ¿por qué no nos llevas a esos lugares tan lindos que vas? Y dije, bueno, vamos a hacerlo. Entonces propuse la primera salida de activación de portales. Fuimos a un lugar donde hay unas esferas de piedra muy grandes que están en mi página, las pueden ver, que todavía no se explica cómo son unas esferas tan perfectas. Y fuimos a un lugar de pinturas y de grabados. ¿Esferas de piedra? Mm, Esferas de piedra, De piedra. sí, en una estancia, que fuimos ahora hace poquito de nuevo. Ahí fue la primera salida y estuvimos haciendo salidas de activación de portales en la Patagonia, en la naturaleza, a lo largo de 5 años ya, 5 años. Cada 15 días, salvo acá en el invierno porque nieva mucho, julio, agosto nieva, así que ahí no, pero el resto del año sí. Y fui también desarrollando algunas capacidades de, por ejemplo, ir a un lugar sagrado ancestral y después a la noche soñar con el remanente o con el guardián de ese lugar, incluso ver el tipo de energía que tiene, poder conversar a ver si es bueno que vayamos o que no vayamos, qué tipo de energía se puede trabajar. Ujú. Esto fue con los años como afinándose un poco más y después también con mi pareja incluso tener sueños de los lugares donde hay un lugar sagrado pero no sabemos dónde es, lo soñamos y al día siguiente o casualidad lo encontramos. Eso nos ha pasado mucho. Eh, Así que bueno, en esas salidas caminamos, hacemos trekking, pero hacemos una meditación siempre en un lugar especial, compartimos todo el día y hacemos diferentes actividades. Hacemos trabajos de psicoenergía, posicionamientos, que son como pequeñas constelaciones. Yo miro el cielo, levanto la carta de ese día y veo qué aspecto podríamos trabajar. Por ejemplo, mañana tenemos salida y estamos con una cuadratura Saturno-Júpiter, ¿no? Saturno en Piscis, Júpiter en Géminis, entonces vamos a trabajar esa cuadratura. Entonces vamos a posicionar, por ejemplo, lo que es Saturno, las obligaciones, los debería, la culpa, y Júpiter el placer, la alegría, vincularme a la alegría de la vida, Ujú. y vamos a posicionar esa cuadratura. Yo trabajo bastante con constelación astrológica también. Pero lo hacen, este trabajo de activación de portales, ¿lo hacen para un trabajo personal o también planetario? ¿O cuál es el objetivo principal? Digo, Son obviamente trabajos grupales, es son grupal. trabajos grupales y yo no me di cuenta en los primeros años lo que estaba haciendo. Yo empecé a Ujú. darme cuenta después, trabajando con algunos compañeros que también son o clarividentes y sin que yo les dijera nada, sabían que yo estaba activando los portales de la Patagonia. Y yo no entendí cómo era que lo sabían. Y me empezaban a hablar de un lugar que yo acababa de ir, donde me hablaban de 3 sectores muy importantes de pintura que están conectados por dentro y me hablaban de túneles por donde se puede viajar astralmente, que después tuve la experiencia de hacerlo. Entonces me doy cuenta que no es tan individual, o sea, acá se está activando lugares ancestrales sagrados de las culturas de esta zona, que eran los tehuelches, los ranqueles, los puelches, los pehuenches, los poyas, ¿no? Todos con diferentes características, a veces incluso pueblos que no se llevaban bien entre sí, pero yo siempre pido permiso para ir al portal. Y en los lugares más extraños hemos encontrado, por ejemplo, grecas. Las grecas son dibujos
muy geométricos, muy matemáticos, que parecen un laberinto, siempre tienen una entrada y una salida. Si lees los libros de antropología, lo miran todo técnicamente, pero se pierden de para qué dibujan una greca, ahí hay otra cosa. Ujú, Y en uno de los premios recibo no sé si es verdad o no, que las grecas sirven para poder hablar con las almas que están del otro lado. Entonces, cuando encontrás una pared, que siempre es una pared impecable, que no se humedece, siempre acá es orientación norte, y en esa pared una greca, quiere decir que ahí iba el chamán, por empezar que no pintaba cualquiera, y ujú. se comunicaba con con los seres que habían cruzado, que estaban del otro lado. Y ahí Ya. se habla de cuatro inframundos. Bueno, esas cosas son cosas que fui aprendiendo de Ujú. ir y de hacerlo, Sí, ¿no? sí. Lo hiciste en base a tu experiencia, sin embargo, pues muchas culturas tienen registrado esos inframundos, si así se les puede llamar, y esas puertas, esos portales para conectar con esos mundos. Sí, en una oportunidad fue muy curioso, que fue una de las primeras, yo había conectado con un ser, creo que de origen mapuche o araucano, que me decía que habían saqueado su cueva y me lo decía astralmente. Entonces le pregunté si teníamos que ir con el grupo, que sí, pero yo todavía no había encontrado el lugar, fuimos primero con mi pareja. Encontramos el lugar y definitivamente lo habían saqueado. Se habían hecho pasar por la Universidad de La Plata, habían estado acampando 2 o 3 meses todo el verano, habían entrado con moladoras y se habían arrancado todas las pinturas rupestres. Cuando lo encontramos, después de eso, pido permiso para ir con el grupo para poder armonizarlo. Y en esta armonización, que hay varias personas que ven, ¿no? Y que están hábiles en esto, ellos veían esos trozos de grecas en una especie de museo privado y decían, los muertos están pasando, pero se están quedando ahí. O sea, no saben a dónde ir. Entonces se Sí, hizo todo un trabajo de sanación de ese lugar, porque para los indígenas era natural comunicarse con el que está del otro lado. Es nuestra cultura la que le cuesta más sí. aceptarlo. Bueno, eso fue asombroso y lo seguimos haciendo. Mañana salimos de nuevo. Qué padre. Tu experiencia que decías ahorita de visitar túneles subterráneos, astrales, ¿te gustaría platicarnos esa experiencia? Puede ser, no es que sepa mucho, Ujú, simplemente tampoco te podría decir que son túneles reales. ujú, Me parece que son a nivel astral. Sí he tenido la experiencia de poder pasar por algunos lugares y no por otros. Por ejemplo, una pared de concreto, no la puedo atravesar, no sé si otro puede, yo no. ajá, ajá. Entonces me da la impresión las veces que tuve algún viaje, incluso también con una planta sagrada, y entré en estos túneles que vas a toda velocidad, tuve la oportunidad de llegar hasta Egipto. Y en Egipto me frenaron y había algo que no me dejaba pasar y era todo transparente. Yo veía que estaba abajo de la esfinge y que había una puerta hacia el Nilo, pero no me dejaban pasar. Y era una sensación agradable, porque era como si rebotara, como algo espumoso. Sí. Me hacía reír, pero no podía pasar. Y había viajado desde la Patagonia, o sea, en segundos. Entonces yo no podría decirte que son físicos, no lo sé, pero sí creo que hay canales por donde se navega más fácil astralmente. Sí, y por ejemplo, esto que Hay, dices que no te dejaban pasar, ¿sentías simplemente una energía que no te dejaba pasar o eran seres? había Oh, guardianes. Había oh, guardianes. Debe ser una puerta que no se ha descubierto todavía, debe estar vinculado a lo que está bajo la pirámide. No me dejaron pasar, ujú, así ujú. que no lo puedo saber. No sé si Sí. algún otro sí lo habrán dejado pasar. Entiendo lo que me compartes, porque yo hace muchos años, yo estaba en una escuela de metafísica. Y en esta escuela pues realizábamos muchas prácticas de meditación y prácticas para sentir la energía, de sanación y cosas por el estilo. Y en una de esas prácticas recuerdo que al cerrar mis ojos veo precisamente como si yo me fuera por túneles en la tierra, como si fuera viajando y había una civilización adentro. Era una Ujú. civilización de personas delgadas, altas, de tez morena, y eran como una especie de pues sí, tipo indígenas, pero con un carácter o con una fuerza interna, así como, no, se podría decir como guerreros, pero no guerreros violentos, sino como tenían una fuerza, ¿no? Y Una presencia diferente a la nuestra, sí, 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 sí lo he sí, sentido. sí, una personalidad muy, muy impactante y yo veía a todos alterados, como si estuvieran, incluso traían como una especie de naves, como si todos se estuvieran moviendo muy rápido, como si tuvieran una urgencia no sé si de salir o de defender. Era extraño, pero ahorita recordé esta experiencia que tuve
precisamente por los túneles, porque yo antes me acuerdo que viajaba en mis meditaciones por túneles subterráneos muy, muy, muy padre. Ahora estoy practicando con un chamán argentino, muy así gringo como yo, pero bien chamán. Ujú, Me está enseñando a hacer el viaje al mundo abajo, el viaje al mundo arriba, y ujú. es muy lindo. Uno aprende cosas nuevas todos los días. Estas prácticas, ¿tienes alguna técnica en específico para salir al astral o lo haces de forma involuntaria o de forma natural? ¿Cómo es en tu Me caso? había pasado de chica, yo de chica meditaba, no sé de dónde lo saqué, pero meditaba mucho. Bueno, una historia bastante difícil la mía. Y una vez tuve una meditación muy fuerte, creo que me salí del cuerpo y entré en un canal como de luz, como en la Guerra de las Galaxias, cuando las naves van a la Ajá, velocidad de la luz y ves todas las estrellas así, sí, sí. y fue tanto que me asusté, y yo debo haber tenido 11 o 12 años. A partir de ahí, mi meta fue, yo quiero ver qué hay del otro lado, y no lo Sí. pude lograr, y Ajá, estuve muchos años, te diría que hace unos 10 años atrás tuve mi primer viaje astral. Este, Al principio involuntario, te diría, como que de golpe sucede. Después me ujú, empecé a dar cuenta que no sucedía cualquier día. Sucedía cuando estaba en absoluta armonía con todo mi cuerpo, estaba todo relajado y de golpe también dejé de llamarlo salirse del cuerpo, porque en realidad lo que ocurre es una expansión de la energía. así Uno de es. golpe se siente grande, ¿no? Y así tuve algunos viajes y ahora estoy intentando hacerlo voluntariamente, que no es tan fácil. Ujú. Sí, sí, tiene su chiste, como decimos acá, tiene su técnica, su metodología, pero como dicen, todo lo que se aplica y se aplica con constancia en algún momento va a dar frutos. Sí, lo fui aprendiendo sola, te diría, Ujú, me pasó mucho eso en la vida. No sé si es lo mejor, pero por ejemplo yo había empezado a hacer lo que llamaba círculo mágico y trabajaba con la carta natal, pero con personas, ¿sí? Entonces hacíamos un trabajo muy terapéutico y después de eso hice la formación de Gestalt. Entonces yo dije, yo estaba haciendo Gestalt. sí. Y eso me pasa mucho, que de golpe empiezo a hacer algo, ¿no? De golpe ahora empecé con las constelaciones astrológicas y de golpe escucho otra gente que hace constelación astrológica. Entonces yo digo, Ujú. estamos alineados, estamos todos despertando así como técnicas nuevas, Sí, sí. pero realmente lo formal lo hago después. Hay otra forma de trabajar en combinación la astrología con las constelaciones familiares, que es viendo la carta. Ves los aspectos favorables, desfavorables, las casas astrológicas, pues cuáles traen una influencia no favorable y se trabaja directamente, pero ya no tanto como tú lo estás haciendo a un nivel pues, más energético, sino a un nivel más mental, decir, ah, bueno, pues trae tal cuadratura, trae tal aspecto negativo en el área que está en relación a papá o mamá y se va a constelar directamente eso. ¿Verdad? Digo, es otra Ah, forma, pero como tú lo mencionas, está muy interesante, la verdad. bueno, eso que te conté es la constelación individual cuando leo una carta, pero Ujú. hace un tiempo, hace un par de años, empezamos, siempre primero en mi escuela y después lo llevo al público, Sí. a hacer constelaciones astrológicas. Yo le llamo dinámicas Ujú, astrológicas, con la misma técnica que la escuela de constelaciones familiares, pero lo aplico a la astrología y lo voy perfeccionando, es más dinámico. Entonces, si una persona se vino a leer la carta y, por ejemplo, estuvimos trabajando una cuadratura Luna-Marte, por ejemplo, ujú, y lo estuvimos viendo y lo consteló en su propia carta y se fue, pero le quedaron dudas, tiene ganas de profundizar. Entonces, una vez por mes hacemos un encuentro grupal donde la gente tiene que saber un mínimo de astrología, sean alumnos, sean astrólogos o sea gente que vino a verme y a leer su carta, para ver cómo funciona en el campo ese aspecto. Entonces vamos a imaginar que tiene, no sé, Marte en cuadratura a la Luna en oposición a Urano. Entonces yo le pregunto qué aspecto quiere ver. La pregunta es mucho más mental que en una sí. constelación familiar. Me va a Ujú, decir, quiero ver cómo funciona estos tres planetas en mi carta. Entonces, ponemos tres representantes. Entonces puede ser que el representante de la Luna se hace chiquitito y se esconde, por ejemplo. El representante de Marte se hace grande y empieza un poco a agredir. No es un psicodrama, pero sí es más dinámico que una constelación familiar. Y Urano puede ser que se vaya, quiere abrir la puerta e irse, por ejemplo. Entonces yo le voy a preguntar a cada planeta qué siente y en una frase que me lo transmitan. En esto es menos es más. Entonces me transmiten algo. Por ejemplo, la Luna me dice, estoy sola, no me ve ujú, nadie.
Marte me dice otra cosa, pero mirando para otro lado. Generalmente cuando hay cuadratura no se miran los planetas. Y en este caso es más conductual que la constelación familiar clásica. Entonces yo le pregunto a Marte, ¿podés mirar a la luna? ¿Qué te genera cuando la ves? Me irrita, me dice, me irrita, es tan frágil y me lo dice con bronca. Ajá. Entonces después le pregunto a la luna qué siente y así vamos uno por uno y después hago entrar al consultante. Le digo, a ver, parate en el lugar de la luna, en esa posición, y seguramente le viene un recuerdo de algún trauma o algo. Te lo estoy contando rápido, se hace Sí, bastante sí. más lento. Ajá, ajá. Después lo hago entrar en el lugar de Marte. Y tal vez le cueste, porque no tiene a Marte internalizado, entonces le cuesta ponerse en una postura alta con territorio, ¿no? Con corporalidad. Entonces digo, practicala, ponete así como estaba él, y cómo te ves desde ahí. Y eso produce a veces ataques de risa o ataques de llanto, porque son, de golpe se ven desde otro lugar, Sí. Sí, ¿ves? es Y es como, una sería manera. como observar la compatibilidad que hay con la energía de cada planeta, me imagino, ¿no? Cómo la estará asimilando la persona y todo eso. Claro, y lo que llaman los astrólogos aspectos, como se decía antes, maléficos o benéficos, Sí. yo ya no los llamo así, porque en una cuadratura lo que me di cuenta es que sí hay sufrimiento, generalmente hay sufrimiento, generalmente nos asentamos en una mitad de un lado y el otro es el conflicto, la otra persona, la pareja, el papá, pero a lo largo de los años y con mucho trabajo interno se van tomando ambos lugares y tenemos que aprender que esos dos sectores nuestros tienen que aprender a dialogar. Sí. Siempre que haya cuadratura o oposición van a ser aspectos o arquetipos muy diferentes. Entonces, en la misma constelación los hago dialogar para ver si Sí. pueden entablar un diálogo. Entonces, después la persona lo toma para su vida. Dice, a ver, y si en vez de estar parada así, me paro derecha, entonces ya le cambió la energía. Pero trato de que se comuniquen y yo he comprobado que donde están nuestras cuadraturas, por lo menos las mías, es donde más creativa he sido en cuanto a cuestiones de vida. Sí, es lo que da más evolución. La cuadratura normalmente, por lo mismo que es un reto hasta cierto punto, es lo que nos trae mucha evolución. Esto que me estás platicando, Betty, es a lo que le llamas astrología vivencial. Sí, porque como te contaba, estuve en este camino tantos años que se hacía una astrología que llamaban más esotérica, más la corriente más antigua. La gente más grande realmente ha hecho esa astrología. Sí. Y a mí me pasó, si bien yo aprendí muchísimo en esa escuela, aprendí enagrama, danzas sagradas, cantidad de cosas, esa astrología se me hizo mucha acumulación de conocimiento y sin poder después llegarle a la persona. Entonces yo siempre dije que al astrólogo clásico lo que le falta es la llegada al consultante y las herramientas terapéuticas. Ujú. Olvidarse que tiene un papel en la mano con todo, y la información no está acá en el papel, está ahí, en la persona. Entonces Sí. primero me vinculo con el alma, con la persona, le pregunto. En base a eso, con una escucha astrológica, voy viendo qué lugares habita, qué lugares están en conflicto. Esto cambia mucho con la edad, ¿no? Ya lo he visto. Ujú. Personas de 20 años habitan dos o tres lugares de su carta. Personas de mi edad ya habitan casi toda su carta. Sí, sí, sí. Y tienen más conciencia de su carta, o sea, de las vivencias, porque me ha pasado que, no sé, doy una consulta a alguien de 18 años y por la misma edad, pues le falta mucho de vivir y les dices cosas que dicen, no, pues no, o sea, no me hace sentido, pero pasan los años y regresan, oye, me acuerdo que me dijiste esto, pero no lo entendí y ahora sí lo entiendo, porque van Claro, porque integrando. todavía no lo habitaban. Y Exactamente. generalmente esa energía viene por fuera, y viene en forma de destino. Y suele venir en un plano más bajo, o sea, duele más. Esa es la verdad. Por Sí. ejemplo, en una mujer, un Marte sobre el ascendente, en una mujer del año 1600, seguramente iba a ser el marido o la persona con la que la casaban, y seguramente iba a ser agresivo o guerrero, ¿no? Entonces, Ujú. hoy no, porque hoy la mujer, por lo menos en Argentina, la mujer así, autosuficiente o guerrera es mejor vista, entonces culturalmente tenemos más chances de poder habitarla. Claro, claro. Sí, todo influye el ambiente, la educación, el entorno, o sea, todo influye para poder interpretar una carta natal. Es Sí. interesante cómo has ido complementando todas estas técnicas y bueno, para los que nadie de ustedes va a saber que antes de empezar a grabar, pues hubo ahí ciertas fallas técnicas, pero tuvimos Ujú. oportunidad de platicar un poquito. Y también me mencionaste acerca del cuarto camino de Gurdjieff. Te platicaba que yo no había escuchado esto y tú hablabas que el cuarto camino es un proceso de autoconocimiento. Si no me equivoco, así me lo dijiste.
pero que había otros caminos también en donde pues ya había otras, no sé si a lo mejor recuerdo mal que me dijiste, donde las personas empiezan a desarrollar pues ciertas facultades y así. ¿Qué es esto de los caminos de Gurdjieff? ¿Hay varios caminos? O sea, Y no, es así. Yo entré en el cuarto camino. Este, el maestro fallecido era Gurdjieff, que venía de la época de la Segunda Guerra Mundial. Gurdjieff toma conocimiento de Oriente y dice, el hombre occidental no tiene estas herramientas. Entonces él lo que hace es llevar todos esos conocimientos al hombre occidental. En el medio pasaron muchas cosas porque vivían en medio de la Segunda Guerra Mundial. Él decía que esos momentos eran los mejores momentos para evolucionar, porque eran momentos de salto. sí. Se trabaja con muchas cosas, sería muy largo explicártelo. Es un trabajo, es un camino muy saturnino, digo yo. Ujú. Este, Muy exigente, muy duro. Yo De estuve mucha ahí casi 15 disciplina. años, Ujú. mucha disciplina, meditaciones, lecturas, danzas sagradas, se trabajaba con enneagrama. Hoy te puedo decir que aprendí muchísimo ahí, pero era muy severo. Hoy mi forma no es así. Quiero ir más amablemente. Sí. Este, por ejemplo, si no hacías un trabajo interno, como que te retaban. Y yo digo, si la persona no lo hace es porque no está lista para hacerlo. O sea, no es un momento, ¿no? Voy Así más es. blando ahora. Pero sí me sirvió. Y ahí sí hablaban, por ejemplo, que es bien de Oriente, el hombre número uno, dos y tres, decían ellos que es el hombre según Gurdjieff tiene que desarrollar voluntad, porque para desarrollar voluntad, desarrollándola, empieza a crear su segundo cuerpo. El segundo, el cuerpo etérico, ¿no? La sede para el alma, y después el tercer cuerpo. Entonces decía que el hombre número uno desarrollaba voluntad a través del cuerpo físico. En Oriente se conoce como los faquires, el que desarrolla voluntad a través de eso. Ajá. El hombre número dos es puramente emocional, desarrolla su voluntad a través de la devoción, como podría ser un budista. El hombre número tres, que estaríamos un poco nosotros ahí, es más mental, él necesita explicación, necesita, por eso hay muchos astrólogos Sí. de ese lado. Este, bueno, entonces él decía que el cuarto camino, que creo que él lo llama de esta manera, es el hombre equilibrado, el que ha logrado equilibrar sus tres centros básicos. Entonces se trabajaba mucho con cuerpo, mente y alma. Entonces, cuarto camino era el camino para equilibrar al hombre, para que trabajemos con los tres centros en armonía todo el tiempo. Se trabajaba con observación de sí y varios trabajos más. Y después está el hombre número 5, que es el que desarrolla ya los poderes, es que el que ya toca quinta dimensión. Y tal vez es esto lo que te conté, este, hay muchas personas que desarrollaron sus poderes, que se podrían decir hombres número 5, pero no han pasado por el 4, se saltaron un escalón. Sí. Entonces pueden hacer todo tipo de magias o desde, no sé, lo que fuera, desde doblar una cuchara hasta ver la vida pasada de los demás, tal vez sin que nadie se los pregunte, o hacer sanaciones o usar la cosa como quieran. Ujú. Entonces puede haber un gusto por el poder y una tergiversación del conocimiento, y según él, a esas personas en la vida siguiente le quitan todos los poderes y tiene que empezar de nuevo de cero. Por eso le dio tanta fuerza a lo que es el cuarto camino. ¿Eh? Ya. El cuarto camino para unificar pues los primeros tres, que la persona tenga conciencia y ahora sí pueda utilizar sus facultades de manera adecuada, me imagino. ¿Tiene algo de relación con los chakras esto o no? No se trabajaba mucho con chakras. Ya. En esa escuela no tanto. Yo ahora lo estoy mirando más desde lo chamánico, estoy haciendo algunas cosas más chamánicas, le llaman los ojos, las ruedas, le llaman los hindúes, los de esta zona, los de Sudamérica, le llamaban los ojos, los siete ojos, y lo estoy viendo más desde ahí. Ya. ¿Eh? Mm. Y si se Y relaciona, o sea, la información de Gurdjieff a esto que estás viendo ahorita, o sea, si va de la mano o es similar. hice muchas otras cosas. Te diría que Ya. lo de Gurdjieff es lo primero que hice. Yo entré a los 18 años, me habré ido a los 25, no me acuerdo. Este, y después de eso hice varias cosas. Hice una escuela de alquimia, hice programación neurolingüística, la Gestalt, que me apasionó. Cuando entré al mundo terapéutico y al mundo de la Gestalt, dije, con esto, yo decía, como decimos los argentinos, hay para hacer dulce. Sí. Porque me empecé a imaginar cómo era hacer con la Gestalt una carta natal. Y es increíble, lo hacemos en la escuela. La gente que aprende aspectos, ¿no? Cuando aprendes los aspectos de la astrología es donde toda escuela de astrología se traba. Ujú. Entonces yo no les doy la teoría y les digo, a ver, dibuja con personas tu carta, con personas. Entonces si tiene conjunción, se le puede poner ser una pegada a la otra, en oposición a tal, ¿no?
y ahí Ujú. trabajamos con elásticos, y desde ahí se empiezan a armar cosas interesantes, porque yo le voy a preguntar a una persona, le voy a poner, ¿qué sentís acá? Y vamos a imaginar que está conjunta a otra. Y está bueno tenerla acá, pero ya quiero correrme, ¿no? Sí, Entonces sí. empieza una conjunción molesta. Y Ujú. ahí se puede trabajar jugando y es súper lindo. Entonces Ahora, lo por encontré ejemplo, práctico. el ejemplo que nos pones, una conjunción para la gente que no esté familiarizada con términos de astrología, es cuando dos planetas están pegaditos, están juntos, es lo que se conoce como alineaciones, ¿no? Este, cuando dos personas que se les pone a representar esta conjunción y hay esta incomodidad, las personas volviéndose conscientes y el nativo de la carta natal haciéndose consciente puede cambiar esta energía pidiéndoles que las personas actúen diferente o así, o nada más es para reconocerlo. Lo tomo como emergente. Si estoy solamente enseñando lo que es una conjunción, es muy divertido, porque a Ujú, veces si es una conjunción Luna-Neptuno se abrazan, se aman y se quieren quedar ahí. Pero si es una conjunción Luna-Urano, se molestan, porque son dos energías, es agua y electricidad, ujú, imagínate. ujú. Entonces, si estoy solo enseñando, lo utilizo como emergente para que vean cómo el cuerpo, porque estamos volviendo a esto que el cuerpo Sí. siente. Ujú, Ya después si trabajamos profundamente, desde la Gestalt lo que hago es armar la carta de la persona. Lo primero que hago en realidad es escuchar a la persona. Trabajo con la Gestalt cuando la persona tiene un emergente en el momento. Entonces, si la persona viene, como ahora estos días, vino una chica afónica y había pasado algo en su pareja, entonces enseguida le doy un elemento para que personifique la afonía, ¿sí? Veo que en su carta tiene una oposición y lo primero que escucho es qué planeta me está hablando. Y en general, la persona cuando está en crisis suele estar en un lugar lunar, en un lugar de hábito, en un punto de confort, mal llamado confortable porque uno está ujú. sufriendo ahí. Entonces la posiciono al lugar de la luna y le empiezo a preguntar cosas para que toque su emocionalidad, ¿no? Para que me dé mucha más información. Y mientras le pregunto al que está enfrente, vamos a imaginar que tiene Urano o Marte enfrente y resulta que la persona que se sentó enfrente se sentó igual que su marido, casualmente, porque pasan muchas Sí. esas cosas. Entonces, le pregunto qué siente y me dice, me siento un poco rígido, pero la estoy viendo, la quiero, pero estoy rígido. Te dan datos así, ¿no? Ujú. Entonces le vuelvo a preguntar a mi consultante qué le pasa, qué quiere y qué le diría. Cuando encontramos la frase de qué le diría, que trato de que sea corta, o sea, no los dejo entrar demasiado en sus historias, porque si no se queda ahí no podemos salir. Sí, sí. Este, y en este caso ella me dijo, yo tengo derecho a opinar. Lo dijo una vez, estaba fónica, lo dijo dos, lo dijo tres. Yo le dije de nuevo, de nuevo. Y el otro le contestaba y siempre la misma frase. Y se lo hice repetir, no sé por qué, intuitivamente, hasta que rompió en llanto. Entonces ahí me doy cuenta de que recién ahí pudo tocar su emocionalidad, que era parte del síntoma, y empezó como a toser, algo se movió. Sí. Solamente con ella decía una frase, él decía otra, nada más, y se los hice repetir, repetir, repetir hasta que ¡pum! Quebró. Y cuando uno quiebra, no es que uno lo quiera hacer quebrar, uno quiere que se conecte, Ujú, ujú. porque si no vivimos en nubes mentales justificando todo lo que el otro me hizo, pero no estoy bajando a lo que siento acá. Sí. Ella se tuvo que decir a sí misma, así como se sentía no escuchada por él, en realidad no se estaba escuchando a sí misma, porque lo de afuera siempre es un espejo. Así Entonces es. ahí la llevo a una reflexión de, entonces eras vos que no te escuchabas, no él. Él es solo el reflejo, la realidad no es tan Ujú. real como creemos, es una película. Y ahí lo corto, lo cierro, porque entonces ella se va con más fuerza, no lo sigo desmesurando, como se dice, desmenuzando, Ujú. si no O sea, pierde fuerza. yendo a mi pregunta, nuevamente entonces, la persona más que manipular lo que está afuera es hacerse consciente de lo que está sucediendo afuera para transformar adentro y que en automático se empiece a reflejar en el exterior. Claro, porque si no, no tendría sentido. Por ejemplo, Ujú, si vamos a imaginar Urano-Marte conjunto y uno o dos representantes, lo mismo, podemos poner uno, ujú. está muy inquieto, está nervioso, está ansioso, no para de moverse. Si yo le dijera quédate quieto, estoy perdiéndome de aprender la energía que me está trayendo, porque esa energía está en su campo. Así es. ¿Eh? Ujú, ujú, Ahí se trabaja con frases sagradas, como en las constelaciones, y yo en la Gestalt trabajo con frases palancas, le llamo yo, que es una frase que
es como de una frecuencia más baja. Es como cuando le hice repetir a esta chica, tengo derecho a opinar, yo Ujú, quiero opinar, hasta que lo dijo tantas veces que quebró. Eso es una frase palanca. A partir de ahí podemos empezar a trabajar con frases sagradas y lo que hacen es elevar. Una frase sagrada podría ser decirle a su pareja, gracias por haberme mostrado que yo no me escuchaba, por ejemplo. Entonces ahí ya le ujú. estamos cambiando de nivel. Ahora, ¿qué se puede trabajar, Betty, con todas estas técnicas? Porque hay gente que a lo mejor podría decir, bueno, ya hablamos ahorita de cuando hay pérdidas de seres queridos, bueno, pues se puede trabajar eso. Ya nos platicaste un poquito acerca de temas emocionales, de relación con mamá, con papá, pero ¿qué más se puede trabajar? ¿Se puede trabajar ahora sí que lo que te imagines o...? En constelación se puede trabajar la relación con el dinero, la relación con una casa, este, ¿qué más? La pareja, el amor, la relación con mamá, papá, un síntoma, así sea un resfrío o una enfermedad grave, un secreto familiar, un aborto. ¿Qué es lo que no? Cuando la persona está tan implicada que no es el momento de hacerlo, necesita ir a terapia, hablarlo, poner las cartas sobre la mesa, Ujú, llorarlo, enojarse. Ahí se trabaja más, o yo desde la Gestalt o una terapia más convencional, pero desde otro lugar. La constelación se abre cuando la persona ya tiene cierta distancia en la mirada. Para lo que sabemos de astrología, sería Escorpio es el nudo, es cuando estoy adentro. ujú, Por ejemplo, en el mal divorcio y todavía estoy enojada con él. Entonces ahí tengo que ir a terapia. ¿Sí? Pero si yo ya tengo una mirada sagitariana, si yo ya me divorcié hace 10 años, aunque me haya hecho lo que me haya hecho, ya está, yo lo miro de lejos y empiezo a hacer esta mirada sagitariana que digo, a ver, ¿por qué habré estado con él? ujú. En ese momento se puede abrir constelación, porque puede ser que yo repita patrones de enamorarme del Sí. mismo tipo de hombre, entonces ahí está bueno abrir constelación, pero no estoy en el medio del nudo. Ya. Sí, o En sea, el caso del duelo, no abriría, o sea, esperaría que la persona haga todo el proceso, y eso dura años. ya. Sí, porque ahorita, pues mucha gente recomienda las constelaciones y ve a constelar y ve a constelar y ve a constelar, pero pues sí es importante esto que comentas de, pues ya tener una perspectiva que yo creo que cuando te empiezas a alejar un poquito de la situación, del síntoma, es porque te estás haciendo responsable y ya estás diciendo, como comentabas ahorita, a ver, ¿por qué me metí en esa situación? ¿Por qué di con eso? Entonces yo creo que ya cuando uno se vuelve a sí mismo, pues es el momento indicado para trabajarlo. Totalmente. Y Excelente. todo es un emergente. A mí incluso me ha Ujú, pasado de tener hace unos años atrás una constelación que para mí fue muy fea. Yo terminé con náuseas. Yo me había disociado. El constelador tiene que estar atento porque cuando el paciente se disocia no conviene seguir abriendo. Y ahí se siguió abriendo. Yo no me di cuenta porque estaba disociada. Y fue muy desagradable. La sufrí mucho. Y estuve muy enojada con la consteladora. Muy enojada hasta que decidí hacer el proceso. Cuando se me pasó el enojo, que es el primer paso, ujú. dije, ¿por qué levanté la mano para constelar? Porque ya de entrada ella me había parecido muy fría. Yo sentí que no me había contenido, que me dejó después sola. Eh, Fue feo, estaba disociada realmente, algo raro se movió ahí. Y yo dije, pero ¿quién me mandó a levantar la mano? Si yo la sentí fría. Entonces ahí me di cuenta de que yo había repetido con esa consteladora mi problema con mi propia madre. Ya. Decimos, el constelador es sistémico. O sea, hay una persona que me parece un poco peligrosa y yo estoy ahí. Ujú, Entonces ujú. digo, wow, ahí me di cuenta de que yo lo había provocado, yo lo había atraído. Otros me dijeron, no, no, yo con ella no quiero constelar. Sí, Bueno, fue un proceso largo, pero ahí me di cuenta que fue sistémico, sí. que fue perfecto, se podría decir, ¿no? De que no, yo misma atraigo a mi campo ese tipo de mujer o de maestro o de madre. Como comentabas hace unos momentos, no puede existir nada afuera que no está dentro. Entonces ahí es donde Claro, hay que regresar. claro, sí. Betty, es muy interesante. ¿Cómo andas de tiempo? Sé que No me fijé eh, la hora, yo empecé a trabajar después de las 6:30 de Argentina. 6:30. Este, ¿Cuánto tiempo tienes por la diferencia de horario? no, sí estamos bien, tenemos Eh, media horita tengo. ok, perfecto. Media hora es suficiente. Pues mira, todo esto que nos compartes me parece muy interesante. Es un enfoque diferente al que yo había visto y he platicado con otras personas.
No sé si te gustaría darnos, Betty, algún consejo, pues alguna información que tú creas que podemos utilizar para poder empezar a sanar en lo particular, independientemente si tenemos alguien que haga constelaciones, astrología o no, más bien algo que podamos hacer nosotros. Y bueno, trato de no dar consejos. Justamente en la escuela de Ajá. Gestalt que hice era no den consejos, no pasan por ahí. Ujú, Pero bueno, te puedo contar qué fui descubriendo, ¿no? En estos años, que está bueno trabajar en los tres planos, por lo menos los tres planos de conciencia. Uno es el psicológico, que es una frecuencia. En este camino que yo hice le llamaban frecuencia de hidrógeno 48. Tiene que ver con el plano tierra y tiene que ver con el plano donde desarrollamos nuestra personalidad. Ahí, por ejemplo, yo trabajo con enneagrama, ¿sí? Después tenemos otra frecuencia. Esta otra frecuencia no está abierta para todos, por ejemplo, un psicólogo convencional va a poner el yo en la personalidad, va a decir el yo es la personalidad y va a trabajar con una capa del inconsciente que sería la de la infancia, ¿sí? Ahora un místico ya va a decir, no, pero está el alma y está el ujú, espíritu, entonces hay más capas del inconsciente, está el alma propia con su propia historia, está el alma de la familia, donde se vienen repitiendo cosas como fractales, ¿no? Yo digo que es como un gran río. Entonces, trabajar en plano psicológico, tener nuestro terapeuta, no hace falta toda la vida, pero tenerlo ahí a mano, saber que si me pasa algo yo puedo acceder ahí, tener un constelador de confianza, entonces cuando me doy cuenta que quiero abrir linaje de algo porque me pasó algo, este, por ejemplo, fue muy curioso hace poco, me llama mi hijo de Chile y me dice, mamá, tengo trabado un dinero, no lo puedo cobrar y tengo que volver. ¿Qué pasa? Me dice, acá todos muy esotéricos. ajá. No tengo idea, hijo, le digo, está trabado el dinero. No, no, algo pasa. Ujú, Entonces le conté lo que yo había estado haciendo el fin de semana de un niño de mi linaje, de mi bisabuelo no reconocido, excluido del sistema. Él escuchaba atentamente y me dice, gracias, era eso, ya se acaba de destrabar. A mí me pareció muy mágico, bueno, más ujú. creyente que yo, me dijo. Se le destrabó el dinero solo porque le di lugar y le dije, bueno, digámosle, sos parte, perteneces a nuestro sistema, ¿no? Decimos todos tienen derecho a pertenecer. Se le Sí. destrabó el dinero. Entonces, ese sería plano álmico, plano de la corriente del alma de la familia. Y después trabajar en el plano espiritual, que no quiere decir siempre abrir registros, ¿no? Acá está de moda también abrir registros. Yo Ujú, no sabía ni a qué le llamaban abrir registro, entonces un día hice un curso para decir a ver si era lo que yo hacía o no, porque me pasa eso. Y ajá. me di cuenta también de que a veces uno tiene un curso de 2 meses y ya abre registros, entonces a veces falta mucha experiencia. No siempre trabajar en plano espiritual es eso. Trabajar en plano espiritual para mí es estar abocado a algo más grande incluso que el alma de la familia. Tener un pequeño rincón en mi casa devocional, donde yo le entrego, el que es más chamánico le entrega algo a la Pachamama, el que cree en la Virgen María, tengo la figurita de ella y le prendo una vela, tener una meditación por día o cada tanto poder tocar otras esferas. Entonces, eso es para mí trabajar en plano espiritual. Y trabajar en los tres planos. Te diría que es lo más lindo, lo más rico, ¿no? Sí, siempre en compañía de, digo, el plano espiritual ya nos comentas, por ejemplo, tener un espacio, pero los otros dos planos sí recomiendas que sea con ayuda, ayuda de alguien, algún experto. Y en plano terapéutico, para mí hay que tener a alguien que sepa, que nos pueda mirar desde afuera, ¿no? A veces algunos mística, una terapia o un psicoanálisis, pero tener una mirada Sí, porque diferente. muchas veces las personas decimos, no, ¿para qué voy con el psicólogo? No, ¿para qué voy con el astrólogo? Mejor yo me aplico, le echo ganas y ya. Pero una realidad es que a veces hay cosas que no podemos ver nosotros mismos porque estamos dentro del conflicto y pues necesitamos a alguien externo que nos ayude a tener una visión diferente para poder salir con mayor facilidad. Mm. Justamente estoy con uno de los grupos que son las que ya fueron terminando la escuela de astro, se juntan una vez por mes y con ellos estamos mirando niveles de sanación, que no es lo mismo cuando una persona viene con algo que emerge porque tuvo un accidente que si quiere constelar a la abuela, ¿no? Son planos diferentes, o si necesita hacer una regresión. Ujú. Estamos justo trabajando eso, Ya, ya. para Muy que bien, pues tengan ya. las herramientas para abordar, ¿no? Claro, claro. Pues ya tenemos ahí el consejo. Yo esto lo aprendí hace relativamente poco. Yo empecé a ir con una psicóloga ah, creo que fue el año pasado. Nunca había ido con un psicólogo.
Y dije, ¿por qué nunca había ido con un psicólogo? Realmente, con pocas sesiones fue un cambio de chip. Y yo he trabajado de muchas formas, por medio de meditación, de terapias energéticas, etcétera. Sin embargo, como bien comentas, la psicología toca un plano que a lo mejor las otras técnicas no pueden tocar. Entonces, pues también hay que considerarlo. Y como dicen, cuando te abres a la ayuda, es cuando te llega la ayuda también, la ayuda divina, la ayuda de otras personas y de todos lados. Bueno, acá digo, yo siempre cuando hago la carta, armo como un speech, les digo, les hablo esto de los niveles, son niveles de frecuencia. Ujú, Desde este camino, hidrógeno 48, hidrógeno 24, plano álmico, hidrógeno 12. Y en la carta natal lo ves el círculo de adentro, que en realidad es el planeta Tierra, ¿no? Porque es ujú. geocéntrico, Sí, sí. vibra en hidrógeno 48 y va a ser más nuestro plano psicológico. Ahí se forma la personalidad y vibra bajo ley de causa y efecto. Ahí trabaja la psicología. Por ley natural, la frecuencia de abajo no ve a la de arriba, pero sí al revés. Eso es una ley Sí. universal. Entonces, Ujú, hasta que yo elevo frecuencia, no voy a entrar a plano álmico. En plano álmico trabajan las constelaciones familiares, otra capa del inconsciente, no solamente las memorias de cuando yo era chiquito y me olvidé, sino he tenido varios casos de que uno ve fractales que se repitan en la familia, ujú, ¿no? Entonces, en ese segundo anillo de la carta natal, ese hidrógeno 24 es una calidad mucho más finita de energía y entra, digo yo, los consteladores a trabajar ahí, sean individual o en grupo. Y después la última capa, bueno, esta última es magnética y la última es eléctrica y tiene que ver con el hidrógeno 12. Los planetas transpersonales yo creo que vibran ahí. Tenemos planetas de diferentes vibraciones. Y ahí, cuando la persona empieza a vibrar ahí, ya es porque empieza a formar incluso su segundo y tercer cuerpo. ya. Entonces empiezan a aparecer las vidas pasadas. No sé si te ha pasado, pero hay gente que pareciera no tener vidas pasadas. No está Ujú, abierto, no lo puedes mirar, no es el momento. Y de golpe a otros le afloran así, ¿no? ujú. Y ya vibra en plano eléctrico. Entonces yo se lo explico esto porque son diferentes planos de conciencia. Incluso algunos parecería que no tienen ni vida presente porque tratas de conectarte y de plano, de plano no fluye. Bueno, Ujú, pasado cuando, sí, poco me pasa, pero a veces llega gente que solo mente. Y la paro en el campo y yo siento que no baja, es como si su alma no bajara, no es que no ujú, tenga alma, no, no está la conexión. Entonces me lleva mucho más tiempo que baje, que llegue el alma y que se habite a sí mismo y que apague la cabeza. ujú, Hay ujú. gente mucho y otros que lo hacen automáticamente. Sí. Es muy interesante todo lo que nos compartes, Betty. El tiempo, yo sé que nos está alcanzando, pero antes de concluir, digo, para empezar, pues tienes las puertas abiertas aquí. Si en algún momento quieres compartir algún tema en específico, yo sé que estuvimos tocando diferentes temas que al Sí, final se complementan. Si en algún momento tú quieres compartir algún tema en específico, tienes las puertas abiertas aquí al elevador cósmico. gracias, qué Pero lindo. antes de cerrar, me gustaría hacerte una última pregunta, que es la que le hago a todos mis invitados. Y esta pregunta es, ¿qué es Dios para ti? Wow, qué pregunta difícil. Sí, ¿verdad? En mi caso, yo nací creyendo en las fuerzas superiores. Ujú, Siempre creí en una energía sutil, sutil, sutil. Se me fue cambiando la versión en diferentes caminos que he hecho y hoy te diría, ya que hablamos de esto de las frecuencias, cuando uno vibra en una frecuencia de hidrógeno 12 o solar, estamos a la altura del sol, somos el sol. Eso quiere decir que ese sol que nosotros vemos afuera en el cielo es nuestro estadio espiritual, solo que todavía no se ha integrado con personalidad, alma, espíritu. En realidad, cuando ligamos todas, nosotros somos el sol que nos estamos iluminando. Esa es ujú. hoy mi como visión. Entonces, el sol tampoco está lejos nuestro y es muy lindo poder hablar con el sol. De hecho, a Jesús pues le decían así, Jesús el hombre solar, ¿no? Mm, Jesús somos solis. Mira, no sabía eso. Sí, sí. Ahora vamos a ir, antes de cerrar, te quería contar que hicimos varios retiros, hicimos en Patagonia, Piedra Parada, un retiro de 4 días hermoso. Cada día trabajamos con un elemento distinto. Hicimos un retiro que me invitó, fueron estas cosas que se fueron dando en Colombia, Cartagena de Indias,
bastante gente, hicimos varios días. Y ahora me acaban de invitar ayer al Paraguay a hacer una actividad allá, así que también trabajo en Chile, he trabajado en varios lugares. Y estamos armando un viaje al Perú para segunda quincena de agosto, así que a quienes les interese es recorrer sectores sagrados ancestrales, pero no turísticos, un poco ir fuera de lo turístico y hacer diferentes actividades de activación, ¿no? Actividades de activación Sí, sí. en los distintos lugares. Así que eso para el que le esté interesado se puede comunicar. Y yo ahorita voy a poner tus redes, o bueno, cuando se publique el video voy a poner tus redes ahí en la descripción. Ahí es donde la gente puede tener información acerca de estos retiros. Sí, O hay puede mirar los algún... videos de todas nuestras salidas, porque siempre armo videitos y Muy puede bien, ver lo que hacemos, que es muy lindo. perfecto. Y Es por el estamos Instagram, tratando. ¿verdad? ¿Cómo? Es por el Instagram. Es por el Instagram. Sí, tengo Ok, Facebook también, pero no subo tantas cosas. Acá se ok, estila más en perfecto. Instagram. Subo todos los videos. Hay actividades que se hacen en mi escuela también. Están las danzas sagradas, están las danzas de cada signo, las danzas Ujú. zodiacales, ver de todo. Los encuentros en naturaleza, el encuentro de piedra parada y el de Cartagena también está ahí. Y bueno, vamos a ver si sale. Hacemos uno en Perú. Vas a ver que sí, y bueno, pues todas las personas que quieran participar, pónganse en contacto con Betty, aquí en el Instagram que está aquí abajo en la descripción, para que puedan obtener toda la información de estos eventos. ¿Esto los hace seguido, estos eventos, Betty? No, no es tan fácil. A veces lo de piedra parada estuvimos 2 años intentándolo y no se juntaba la suficiente gente, porque eran solo 4 días y a 6 horas de Bariloche, Ajá. pero teníamos que hacer esos 4 días, no era tan fácil. Entonces, de golpe se dio y se hizo. Lo de Cartagena era muy lejos para mí, pero yo justo trabajaba en Ecuador y en Perú, entonces dije, bueno, lo voy uniendo y llego, y se dio todo. La verdad es que se dio todo. Lo de Perú no lo hicimos nunca. Yo sí fui muchas veces. Ujú. Conozco varios lugares lindos para visitar, poderosos. Así que vamos a ver. Sí, Ya porque tenemos 7, 8 países. me comentabas que has viajado bastante, ¿verdad? O sea, haciendo estos trabajos. Sí, ahora últimamente, ahora que ya tengo hijos grandes, antes Ujú, no. Sí, acá estamos muy cerca, Bariloche está muy cerca de Chile. Empecé trabajando en Chile, que nos queda a 3 horas. Viajo a Osorno, voy, vengo, hacemos constelaciones, doy turno para cartas. Este, mm, lo primero fue Chile. Después se me ocurrió trabajar en Cusco y también hice una difusión, me ayudó mucho la gente de allá, los consteladores de allá, porque me difundieron ellos, obviamente yo no conozco de gente allá. ujú. Trabajé 15 días, después en Quito se armó un grupo chiquito de constelaciones, tengo amigas escaladoras de la época que yo escalaba, y lo mismo en Colombia. Así que ahora, bueno, México no conozco, así que sería muy lindo. 2026 tengo todas las ganas de ir a México, Pues pero me queda lejos. si vienes, yo estoy en Monterrey, México, pero si vienes Ajá, acá cerquita de Monterrey, pues igual y ya tienes mi número y podemos ver si se puede hacer algo. qué lindo, me ¿Ve? alegro, sí, ojalá. Y yo en algún momento Muchas tengo que ir a Argentina también a conocer. Acá te recibimos, acá estoy en Gracias. la parte alta es el sur, pero es la parte más alta de la Patagonia. Bueno, acá tenemos 4 estaciones, nieva, hay sol, todo, y te podemos recibir acá, por supuesto. Excelente, gracias, espero que pronto así sea. Y bueno, pues te agradezco infinitamente, Betty. Ojalá en otro momento podamos coincidir para compartir más información y como te comenté ahorita, pues tienes las puertas abiertas del elevador cósmico. Bueno, muchas gracias, Aaron, muchas Mu- gracias. Muchas gracias a Ya ti. nos- Y bueno, me despido aquí de todos. Gracias por haber llegado al final de este episodio. Como siempre, los invito a que estén al pendiente de todos los videos que vamos a estar publicando, de que se suscriban, hagan comentarios y nos vemos en otro video del elevador cósmico. Hasta luego.